Hola, mi nombre es Andrés Marín y hablaré sobre el tema de las antiguas culturas de China, Roma y Centroamérica, la antigua civilización china. La situación geográfica de la antigua China era al norte el desierto de Gobi y Mongolia, al sur de China y las selvas de Indochina, al este del mar Amarillo y de China, y al oeste el Tíbet y el Turquestán. La organización política y social. La principal característica es su estructura social. Fue la existencia de una marcada estratificación y su estricto respeto por las jerarquías. Así tenemos, en la cúspide de la escala social se hallaba el emperador, al que consideraban de origen divino y al que se creía que había recibido su poder por una virtud o mandato de los dioses. Del emperador se ubicaba la aristocracia nobiliaria, que formaba la corte del emperador, compuesta por grandes terratenientes y caudillos militares que ocupaban importantes cargos en el ejército. En el tercer nivel de la estructura social se encontraban los mandarines, que formaban parte del imperio. En la religión, fueron politeístas. En la sociedad china dominaron el taoísmo. Fue un sistema religioso y filosófico fundado por Lao Tse. Vivió durante el siglo VI a.C. y que reunió sus ideas religiosas y filosóficas en el de religión Tao Te Ching, o clásico del camino y su poder. Lao y sus discípulos enfatizaron la libertad individual, la espontaneidad humana y la experiencia mística. El objetivo fundamental fue, como religión, era la obtención de la inmortalidad, ya que creía que las personas vivirían en armonía con la naturaleza. El budismo. El tercer sistema filosófico y religioso que existió en la China fue el budismo, que había llegado desde la India en tiempos de la dinastía Han, pero el camino que abrió la ruta de la seda. Progresivamente se convirtió en un importante elemento de la cultura china. Su relación con el taoísmo derivó en la aparición del denominado budismo Chan, que posteriormente pasó a Japón y se transformó en el budismo de Zen. La cultura. La civilización china alcanzó un altísimo desarrollo cultural. Uno de los elementos más importantes fue su lengua y su sistema de escritura, basado en signos ideográficos. Además, fueron los primeros en utilizar tinta para escribir y se estima que habría sido inventada hace 4500 años atrás. El papel también es de origen chino y se elabora con una mezcla de fibras de bambú, cortezas de árbol y agua. La antigua civilización romana. Roma fue fundada en el año de 753 a.C. por los gemelos Rómulo y Remo a las orillas del Tíbet. Roma fue un estado ubicado en el centro del mar Mediterráneo que llegó a abarcar desde los Alpes hasta el norte de África. En el año 27 a.C. dejó de ser una república para convertirse en un imperio. La organización política. Roma tuvo tres etapas en su historia, que son la monarquía, la república y el imperio. La organización social. La ciudad de Roma a lo largo de su historia tuvo tres diferentes extractos sociales. Así en la monarquía se dividía la población básicamente en libres y esclavos. Se divide en los patricios, que tienen un rango social superior y poseen grandes riquezas y gozaban de plenos derechos. Los plebeyos, que no gozaban de tantos derechos como los patricios, y los esclavos, no constituían un grupo demasiado numerosos, ni tan importantes como lo que sería después. La república e imperio. Surgió una nueva división social en los hombres libres. Los ciudadanos romanos, que eran los descendientes de los antiguos patricios y plebeyos, tenían plenos derechos. Había una minoría privilegiada, poderosa y muy rica, que constituía las llanuras más ordenadas. Los no ciudadanos tenían derechos civiles, pero no políticos.
y la población esclava que se divide en los esclavos, que eran propiedad de sus dueños y se convirtieron en una pieza fundamental de la economía y eran la principal mano de obra, y los libertos estaban a medio camino entre la libertad y esclavitud, pero el antiguo dueño los convertía en patricios y podía economía. La base de la economía era la granería y la agricultura. Los romanos mejoraron las técnicas agrícolas, introdujeron la arada romana, molinos más eficaces como el del grano, la prensa de aceite, técnicas de reguido y el uso del abono. La cultura se convirtió en la lengua oficial de la Iglesia Católica, se mantuvo hasta el siglo XVIII y llegó a ser la base de las lenguas romances: castellano, portugués, francés, italiano y romano. Los elementos característicos de su arquitectura fueron el arco, la bóveda y la cúpula. La religión. Los romanos aceptaban la idea de la seguridad y la prosperidad de sus comunidades dependían de los dioses. El pensamiento filosófico. En la Grecia clásica, Atenas se convirtió en su centro intelectual y artístico más importante, y su gran aportación a la filosofía fue fundamentalmente a través de la ética, la moral y la filosofía del comportamiento. Elementos del derecho romano presentes en el sistema jurídico ecuatoriano. El derecho romano se considera un excelente medio de educación jurídica. El derecho romano es el conjunto formado por las disposiciones jurídicas y el sistema legal desarrollado en Roma desde la primera compilación de las leyes. El derecho romano es la base e inspiración del derecho civil y comercial en muchos países. Nuestro Código Civil tiene una gran influencia del derecho romano en cuanto a su estructura, ya que responde a directivas y criterios del mismo. Los aztecas, organización social y política. Al ser fundada Tenochtitlán, los clanes se dividieron en 4 grupos, cada uno de los cuales fundó un capullí, con el tiempo que se dividieron en 20. La religión creía en la inmortalidad del alma. Entre los principales dioses se encontraba el dios supremo de la guerra, entre otros. La ciencia y artes educaban a los jóvenes en la religión y los sacerdotes eran los encargados de la educación de los niños. Los aztecas se guiaban por leyes. El calendario. Conocieron la división en el tiempo en 365 días del año, dividido en 18 meses de los 20 días. Esto fue todo. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido un poco más. Y gracias por su atención.